Hoy estamos en uno de los parajes más aislados de las urbes asturianas como Gijón, Avilés, Oviedo o Perlora. Hoy estamos en el pueblo de tu madre. De mi madre, Fran. Hombre, no, de tu madre no, de la madre del que nos ve. O sea, que solo nos ve uno. Vamos a ver, Nacho, ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿Todos los asturianos tienen un pueblo por parte de madre? Pues yesti. No será el mismo para todos, así. El pueblo de tu madre y el pueblo de tu madre, Nacho, tú graba y calla la boca. Siempre que te adentras en el pueblo de tu madre te encuentras con un espécimen que te asalta cuando menos te lo esperas. No veo a nadie, Fran. No, tranquilo, no seas impaciente. Hola, Franín. ¿Qué tal, oh? Veo-te muy delgado. ¿Quieres entrar a comer? Nacho, Nacho, tira, que como le hagamos caso, podemos morrer de la fartura. Oye, dai recuerdos a tu madre. De tu parte, Tony, de tu parte. Tira, corre, Nacho. Nacho, corre, hombre, corre. En el pueblo de tu madre también tenemos al típico perrín agradable, chiquitín, que no te hace nada, que tiene una cosa muy guapa. Que saque la cosa guapa. Cuidado, Fran, que no te encorrea. ¿Qué va a tener? Que esto no hace nada, hombre. Que sea guapa, que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, Nacho! ¡Corre! ¡Nacho, salva tu vida, hombre! Una de las arquitecturas más interesantes del pueblo de mi madre es el hórreo o orgu. Estoy yo una panera, Fran. Que y el pueblo de mi madre, y un hórreo de toda la vida, hombre. Está sujeta sobre 4 pegollos. Yo veo 6. Que esos 2 son de mentira, hombre, de atrezo, no sirven para nada. En este lugar se guardaba los guajes de pequeños cuando se portaban mal. ¿No era para guardar el maíz, Fran? No, era para guardar a los guajes cuando se portaban mal. ¿Estás seguro? Yo creo que no, ¿eh? Que estoy seguro, hombre, que estoy seguro. Estoy seguro. Sí, lo sabré yo. Venga, vamos, que tengo que hacer unas fotocopias. Cuando vuelves al pueblo de tu madre es como si el tiempo no pasase, como si se hubiese quedado congelado en un espacio-tiempo increíble. Ermitas, casas, hórreos. Estoy en polideportivo, Fran. Me cago en mi manto, pero si aquí estaba la casa de mi tía Tules. Pues nada, te quedaste sin probar la empanada de la que te hablé, con la fame que tenía. En cada pueblo no puede faltar el yoku, el tontu, el... Hombre, Franín, ¿qué tal? Vaya, ¿cómo creciste, Phil? Te has hecho un hombretón, ¿eh? Ay, guapo. Bueno, anda. Vamos, Nacho. Venga, ¿eh? Hasta luego. Nacho, ven aquí. Ahí tenemos al típico yoku del pueblo. Vamos a intentar relacionarnos con él, ¿vale? Ten mucho cuidado, ¿vale? Ten mucho cuidado. Hola, buenas tardes. Hola, oye, pasó una vez por aquí Álvarez Cascos, por esta calle, pasó por abajo. Podía haber entrado en casa, pero no entró. Pasó de largo. Y es lo que comúnmente se conoce por tal como una maniega. Bueno, pasó también Fernando Alonso por aquí. Ah, con coche. Sí, con el coche, pasó por aquí. Podía haber entrado a tomar algo, pero no pasó, pero podía haber entrado. Mira, aquí donde estás tú parado, estaba él. Como veis, está desvariando, completamente fuera de sí. Puede ser peligroso. Las mañanas son de terciopelo cuando me vienes a buscar. Como veis, ahora lo que tenemos que hacer es comunicarnos con él en su propio idioma. Vaya temporada que está haciendo el Laudrup, ¿eh? Está haciendo una temporada enorme. Tengo el cromo en casa. ¿Quieres pasar a verlo? Ahora es cuando la cosa se pone fea. Cuando te invita a entrar en su casa. Vale, Nacho, ten cuidado. Acaba de hacer mi madre una jarra entera de tang tropical. Venga, pasa, hombre, tómate un vaso. Tú también. Venga, oh. ¡Corre, Nacho! ¡Corre! ¡No me dejes atrás! ¡Corre!